Indiscutiblemente la salvación es por gracia, lo cual es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada en cuanto a las obras para ser salvos. Es un regalo, es un don que hemos recibido de parte de Dios, a diferencia del Antiguo Testamento, donde la salvación o la justificación era por el cumplimiento de las obras de la ley. Bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo ya no es necesario, sino que el Señor Jesús, al entregar su vida, nos ha dado libre acceso a la presencia del Padre y a la salvación como tal. Pero algo que frecuentemente olvidamos es que esta justificación debiera generar en nosotros buenas obras. Esta salvación debiera generar en nosotros ese deseo de seguir creciendo en el Señor. Este proceso de crecimiento, este proceso de las buenas obras, se llama o se conoce como santificación. Pero ¿qué ocurre? Que nos conformamos con la justificación y no le prestamos atención a la santificación. La justificación, Cristo nos la ha dado como un regalo, pero la santificación tiene que ver con nuestra decisión intencionada de crecer, porque yo he entendido lo que he recibido en la salvación cuando fui justificado. Entonces, cuando yo no entiendo qué significa la justificación o la salvación, cuando yo no tengo claro, entonces tampoco voy a tener claro ese crecimiento que debiera de tener. En este proceso de santificación, yo crezco en Jesucristo porque soy su discípulo y porque quiero ser como Él, porque Él me salvó. En esta santificación, yo voy corrigiendo errores, voy enmendando, porque entiendo que soy hijo de Dios y que debo ser luz en un mundo de tinieblas. Pero descuidamos esta parte. Y yo siempre me he preguntado por qué hay cristianos que descuidan esta parte. El apóstol Pablo les va a llamar en la carta a los Corintios cristianos carnales. Cristianos carnales que necesitan corregir. Y esa es la exhortación que les hace el apóstol Pablo en primera de Corintios 3. Y los cristianos carnales, ¿quiénes son? Son aquellos que justamente se dejan llevar por sus emociones, por su carne. Dice así en primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 4. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros, se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? El cristiano carnal, utilizando esta analogía de Pablo, es como aquel niño pequeño, aquel bebé que apenas puede tomar leche. Estamos hablando de un niño recién nacido. Y ya hay cristianos como los de Corinto que tenían años en el camino de Dios, que habían recibido formación, algunos del apóstol Pablo,
otro de Apolos, un gran maestro también de la época. Pero Pablo les dice que debido a su comportamiento, debido a ese estancamiento en el crecimiento espiritual, se les debe hablar como a niños pequeños que apenas pueden tomar leche, porque no están preparados para entender cosas más difíciles o alimentos sólidos. Tomando esta analogía del apóstol Pablo. Entonces, querido hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando este podcast, tiene la gentileza de dedicar estos minutos a este podcast. ¿Usted está estancado en su crecimiento espiritual? ¿Acaso es como un niño pequeño que apenas puede tomar leche? ¿Acaso aún es necesario que se nos enseñen las cosas sencillas del Evangelio? A pesar de que ya tenemos años conociendo de Dios, a pesar de que ya conocemos la palabra de Dios, que hemos tenido experiencias místicas, experiencias ministeriales con Dios, ¿acaso se ha estancado usted en su crecimiento? Cuidado, usted mide su madurez espiritual por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Cuidado, usted mide su crecimiento espiritual por las experiencias que ha tenido con Dios. La información que tenemos nosotros de Dios, cualquier persona, cristiana o no cristiana, la puede tener. Y esas experiencias místicas no han sido por nuestro favor o por nuestra causa, por nuestros méritos. Eso ha sido por misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia con nosotros. No tiene nada que ver con el hecho de que nosotros seamos especiales o distintos. No, porque es Dios quien nos otorga este tipo de experiencias. Cuidado, vamos a medir nuestra madurez por estas cosas. En cambio, la madurez nuestra se va a medir por nuestra conducta, nuestro comportamiento. El día de ayer vimos algo muy parecido en Perlas del Cielo, pero queremos darle otro enfoque en esta ocasión. Así que, ¿acaso usted está estancado en su crecimiento espiritual? Es necesario que se nos enseñen las cosas sencillas como si fuéramos niños pequeños que apenas podemos tomar leche. Recuerde que la justificación es gratuita. Nada tenemos que hacer para ser salvos, solamente aceptar a Jesucristo. Pero la santificación son decisiones intencionadas para ser discípulos del Señor, para crecer en el Señor. Decisiones que son movidas, impulsadas por el regalo de la salvación que nosotros hemos recibido, por haber entendido lo que significa la justificación en nuestras vidas. Esto ha sido la perla de hoy. Nos veremos el día de mañana con otra perla del cielo. Dios te bendiga.